Bienvenidos a su canal NEDA en Ginecología y Obstetricia. Vamos a continuar hablando acerca del coronavirus. La intención es analizar las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud para establecer pautas y patrones que podamos entender para así de alguna manera evitar el contagio por este terrible virus. El día de hoy les voy a hablar acerca de las recomendaciones en el embarazo y la lactancia, pero dirigido a proveedores de salud, es decir, médicos, enfermeras y todo el personal de salud. En este caso vamos a leer las recomendaciones que estableció la OPS para poder ver específicamente lo que nos dicen y poder analizarlo. Recuerden que en este momento no podemos improvisar nada. En este momento debemos actuar de la manera más específica posible y seguir las pautas de la manera más correcta posible para poder ponerlas en práctica y que tengan un efecto positivo para el control de esta terrible enfermedad. Entonces, ¿qué sabemos del virus? Hasta la fecha hay datos limitados sobre la presentación clínica y los resultados perinatales después del COVID-19 durante el embarazo y puerperio. Por eso es que no podemos quedarnos solamente con decir, bueno, la situación es esta, no pasa nada, no. Tenemos que ir sobre la marcha estableciendo pautas y parámetros, inclusive cada centro de salud, también su estudio correspondiente de la evolución de sus pacientes para poder establecer cuál es el riesgo real que tiene tanto la madre como el recién nacido de esta enfermedad. No hay evidencia de que las mujeres embarazadas que presenten signos y síntomas tengan un mayor riesgo de enfermedad grave, es decir, que el embarazo como tal no es un factor de riesgo para enfermedad grave, como muchas veces se dice, ¿no? Que la embarazada como tiene un sistema inmunológico disminuido por el embarazo, es una paciente de riesgo, pero la realidad es que no se ha relacionado el que la paciente esté embarazada con la enfermedad grave por este virus. No hay evidencia de mayor susceptibilidad de la mujer embarazada que la población general al infectarse, y esto ya lo vimos en el video pasado, es decir, la mujer embarazada tiene el mismo riesgo de contraer el virus que una persona no embarazada, que una mujer, que un hombre, etc. Hasta el momento no hay evidencia sobre la transmisión vertical, es decir, de madre a hijo, y esto debemos tenerlo claro. La evidencia se presenta porque se han tomado muestras de líquido amniótico, sangre del cordón, flujo vaginal, hisopado de garganta neonatal y de la leche materna, y ninguno ha demostrado que el virus se encuentre en estos fluidos, motivo por el cual es muy poco probable que exista transmisión vertical. Pero, repetimos y hacemos énfasis en esto, esta es una enfermedad nueva y debemos estar pendientes ante lo que nos vaya apareciendo en la medida que el problema siga avanzando. Del mismo modo, la evidencia de un aumento de los resultados graves maternos o neonatales es incierta y se limita a la infección en el tercer trimestre, cuando algunos casos de ruptura prematura de membrana, de sufrimiento fetal o de parto prematuro se presenten. Entonces, por supuesto, aquí hay que contemplar lo siguiente, que esta es una enfermedad que, a pesar de que el embarazo no condicione como tal que la paciente pueda complicarse, la enfermedad puede originar casos complicados en el embarazo. Ahora, aquí hay que contemplar muchas cosas. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos abordar a esta paciente? Y si la paciente se le debe o no interrumpir el embarazo. Porque básicamente el virus no condiciona la interrupción del embarazo. Aquí lo que condiciona la interrupción del embarazo es la condición materna. Es decir, si la paciente tiene un grado de insuficiencia respiratoria grave, la enfermedad se disemina y tenemos una sepsis, por ejemplo, en este caso, esta paciente, o se debe contemplar en esta paciente la interrupción del embarazo. Pero en una paciente con un caso leve, por ejemplo, la paciente puede continuar el embarazo, llegar al término del embarazo, se controlan los síntomas y aquí en este caso no tendría que interrumpirse el embarazo, sobre todo cuando es prematuro. No hay reportes de muerte en mujeres embarazadas o puérperas hasta el momento directamente relacionadas con el virus. Y esto hasta esa fecha. Yo no tengo conocimiento, sobre todo aquí en nuestro país, no lo hay, de mujeres embarazadas o en puerperio que hayan fallecido producto del coronavirus.
Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para el personal de salud? Teniendo en cuenta que la transmisión asintomática del COVID-19 puede ser posible en mujeres embarazadas o recientemente embarazadas, tanto así como en la población general, toda mujer con antecedente epidemiológico o de contacto debe ser monitorizada cuidadosamente. Es decir, la paciente con nexo epidemiológico o paciente sintomática respiratoria debe ser abordada desde este punto de vista. La paciente se le deben realizar el estudio correspondiente, las pruebas correspondientes para descartar el COVID-19. Las mujeres embarazadas con COVID-19 sospechosas, probable o confirmada, incluidas las mujeres que pueden necesitar pasar tiempo en aislamiento, deben tener acceso a atención especializada, respetuosa y centrada en la mujer. Esto es importante, aquí no podemos o debemos dejar a un lado todas esas cuestiones terribles que tiene el ser humano, como por ejemplo la xenofobia, en el cual el hecho de que la paciente o sea de determinada raza o la paciente tenga sospecha de que puede tener este tipo de enfermedad, vamos a tratarla mal o a dejarla sin atención. No, esta paciente tiene derecho a que valga la redundancia, su atención sea la adecuada y con todas las mejores condiciones en el cuidado obstétrico y fetal, la atención neonatal, así como la salud mental y apoyo psicosocial con disposición para atender complicaciones maternas y neonatales. Todas las mujeres que presenten la infección o que se hayan recuperado recientemente de la infección deben recibir información y asesoramiento sobre la alimentación infantil segura y medidas apropiadas para la prevención y control de enfermedades, ya que todavía está en un periodo en que pueden transmitir el virus. Es decir, que se deben tomar todas las medidas, aun cuando la mujer ya se haya recuperado, ya no tenga síntomas, ya se sienta bien, está en un periodo de tiempo en el cual puede seguir transmitiendo la enfermedad. Hasta el momento no hay evidencia de que las mujeres embarazadas presenten un mayor riesgo de enfermedad grave o compromiso fetal. Las mujeres embarazadas y recientemente embarazadas que se hayan recuperado de COVID-19 deben ser habilitadas y alentadas a asistir a la atención prenatal, posparto o posaborto de rutina según corresponda. Se debe proporcionar atención adicional si hay alguna complicación, pero recuerden, esto debe hacerse siempre con todos los cuidados pertinentes, ya que esta es una paciente que aun cuando está recuperada, todavía está en un periodo en el que puede transmitir la enfermedad o que puede contagiar a otras personas. Toda mujer embarazada con o en recuperación de COVID-19 debe recibir asesoramiento e información relacionada con el riesgo potencial de resultados adversos en el embarazo. Y esto no solamente producto del COVID-19, por ejemplo, que tenga asociado una hipertensión inducida por el embarazo, que tenga una restricción de crecimiento, alguna otra condición que pueda verse afectada de alguna manera por la presencia de este virus. Se deben fortalecer las capacidades del personal de salud que atienda a mujeres embarazadas para prevenir infecciones. Es decir, constantemente debemos estar recibiendo información, cualquier material de apoyo que podamos tener con un constante adiestramiento para estar totalmente preparados a la hora de atender este tipo de pacientes. ¿Cómo lo hacemos? Promover las medidas de prevención de transmisión, igual que en la población general, es decir, que nosotros como médicos, y nosotros somos población también, debemos tomar todas las medidas, no solamente dentro del hospital, sino también fuera de él. Explicar con tranquilidad a la mujer embarazada y sus familiares todas las medidas y los procedimientos, incluyendo la necesidad de usar equipo de protección por parte del personal de salud, contestar todas las preguntas y dudas. Eso es importante, decirle al paciente, mire, yo me estoy colocando esto, no es porque yo la estoy discriminando o porque yo siento que usted le va a pegar eso a todo el mundo, vamos a decirlo así. No, es una medida de protección que nos va a permitir disminuir el riesgo de que el personal se infecte. Ese personal de alguna manera no va a transmitir la enfermedad a otras personas. Mientras no esté enfermo, va a estar allí para atenderla. Si ese personal se enferma, no va a estar allí, vamos a tener menor personal para la atención, o todo esto agravaría el problema. Las mujeres embarazadas con sospecha o confirmación de COVID-19 deben ser tratadas con terapia de apoyo como para la población general, tomando en cuenta adaptaciones fisiológicas del embarazo. Bueno, por supuesto, esto se explica por sí mismo. Promover mensajes de solidaridad, comprensión y evitar estigmatización. Esto es importante, porque estés enfermo, porque tengas síntomas respiratorios,
no hay que estigmatizarte, no hay que rechazarte. Difundir el uso de líneas telefónicas, en el caso específico de nuestro país, 0800 COVID-19, 0800 Vigila, son números que están disponibles en el caso de Venezuela. Otros países como México, Argentina, Perú, Ecuador, Bolivia, tendrán sus propios números de teléfono, donde las personas podrán llamar en caso de casos sospechosos, etc. En caso de necesitar traslado a un hospital, coordinar el mismo, dando aviso al servicio de guardia general y de obstetricia de manera de efectuar el triaje previsto a su ingreso. Esto debe ser coordinado una vez que usted se ponga en contacto a través de los números, y como le mencioné en el video pasado, en el caso de nuestro hospital existe un plan específico para esto, y en el Hospital Universitario Ruy Páez existe un área donde no solamente está el triaje respiratorio, sino también un área donde existen las condiciones para atenderla en caso de que usted tenga un parto o haya que hacerle una cesárea, que ya no sería específicamente en el área de obstetricia del hospital, sino en esa zona que se estableció de aislamiento para este tipo de pacientes. Se encuentran las condiciones mínimas necesarias para la atención de una paciente obstétrica, es decir, una paciente embarazada. Y esto debe tenerlo claro no solamente la paciente, sino también nosotros como personal de salud. Durante el embarazo y el parto, por supuesto, las medidas apropiadas para evitar la propagación y el contagio de la infección, la prevención de complicaciones, se aplican igual para la población adulta general. Es decir, el embarazo no hace que tengamos que tener otras medidas diferentes. Las mismas medidas que aplicamos para la población general las aplicamos para la mujer embarazada, incluidas aquellas con aborto espontáneo, pérdida fetal tardía. Dar atención inmediata y con prioridad a la mujer embarazada con sospecha o confirmación de infección por coronavirus. Por supuesto, esto es fundamental. Estas mujeres deben ser atendidas en espacios separados, como ya les mencioné, en el caso nuestro, y por supuesto que en otros países debe ser igual. Existe una zona aparte que tenga las condiciones mínimas necesarias para la atención de la paciente obstétrica. Mantener disponible el servicio de atención obstétrica y personal de salud operativo para mujeres embarazadas con o sin infección. O sea, en el caso específico del área normal de obstetricia va a estar disponible las 24 horas del día con personal capacitado para ello en cualquier hospital, no solamente de Venezuela, sino de cualquier parte del mundo. Por supuesto, además del personal que va a estar disponible para la atención de las pacientes en esa zona específica, que se van a atender solamente esas pacientes sintomáticas respiratorias. Recomendar acudir a los servicios de emergencia obstétrica solamente si lo considera indispensable, es decir, y en nuestros países esto es muy frecuente, que la paciente acude a una emergencia, una paciente embarazada, porque quiere conocer el sexo del bebé o porque le hagan un eco para ver cómo está todo, pero ella se siente bien. O sea, estos casos no debemos alentar a nuestras pacientes a que solamente acudan a los servicios de emergencia si es estrictamente necesario. Si no, es preferible utilizar otras vías, vía telefónica, alguna consulta, para poder aclarar sus dudas, y en el caso de que se pueda establecer un parámetro o un tratamiento o un manejo a través de esta vía, se puede realizar. Si la mujer ingresó como un caso sospechoso de COVID-19, tratarlo como un caso positivo. Esto es importante, es decir, toda paciente sintomática respiratoria debemos implementar las medidas como si es un caso positivo. Una vez ingresada la mujer a la habitación aislada, se debe realizar una evaluación completa materna y fetal, incluyendo la evaluación de severidad de los síntomas como tal del virus. Esto debe ser manejado con un equipo multidisciplinario que incluye infectólogo, médico especialista, internista, obstetra, y avisando al anestesiólogo y neonatólogo en caso de que la condición de la madre amerite o sea un factor importante para decidir la interrupción del embarazo. Controles maternos incluyendo temperatura, frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno. Esto debe ser cada hora, es decir, la paciente debe estar monitorizada. Existen espacios para tal fin. Por supuesto, estos espacios son limitados, pero de alguna manera tenemos el acceso a ellos. Los controles maternos deben incluir temperatura, frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno horaria, manteniéndola, en este caso, la saturación en lo posible por encima del 94%. Confirmación de inicio de trabajo de parto según el cuidador estándar. Aquí, por supuesto, todo lo que es la atención de la paciente en un trabajo de parto, que debe realizarse de la misma forma, y la paciente debe tener acceso a una atención de calidad, a lo que se corresponde con lo que denominamos aquí en nuestro país, en Venezuela, el parto humanizado. Debemos manejar a todas las pacientes de la misma manera.
La paciente tiene derecho, como embarazada, durante el trabajo de parto, a tener una atención de calidad y aplicarse todos los conceptos del parto humanizado. Por supuesto, todas esas características, si la mujer tiene signos de sepsis, investigar COVID-19 y tratar según un protocolo. En el momento del nacimiento debe individualizarse según las indicaciones obstétricas y las preferencias de la mujer. O sea, aquí básicamente la Organización Mundial de la Salud recomienda que la cesárea se realice idealmente solo cuando esté indicada. Pero ideal sería el parto vaginal siempre y cuando estén las condiciones obstétricas dadas para ello. Las decisiones sobre el parto de emergencia y la interrupción del embarazo se basan en muchos factores, como por ejemplo, por supuesto, la edad gestacional, la gravedad de la condición materna y viabilidad, bienestar fetal, las consultas multidisciplinarias que incluyen especialistas obstétricos, perinatales, neonatales y cuidados intensivos son esenciales y su aporte es importante a la hora de tomar la decisión. En consenso se llega a la conclusión de que la paciente tiene una condición que atenta contra su vida. En este caso tendremos que tomar la decisión de interrumpir el embarazo. Si existe una emergencia obstétrica, no demorar su resolución por efectuar prueba diagnóstica de COVID-19, es decir, un sufrimiento fetal con una bradicardia severa, con una paciente sintomática respiratoria. No podemos decir, vamos a traer la prueba, vamos a tomarla, vamos a esperar el resultado para poder tomar una conducta. En este caso, aplicando todo el protocolo de medidas adecuado para evitar el contagio, se realizan los procedimientos obstétricos necesarios a que haya lugar dependiendo de las características de la paciente. A la mujer en trabajo de parto no se le pedirá que use tapaboca. Esto es importante, la respiración en el trabajo de parto es fundamental. El tapaboca limita mucho esto, puede ocasionar alteración respiratoria materna o algún grado de hipoxia que pueda disminuir la fuerza del pujo, etc. En este caso, la paciente, la recomendación es que no use tapaboca, aun cuando sea sintomática respiratoria, pero nosotros como personal médico debemos tener todos los implementos necesarios para evitar el contacto de los fluidos de ella en nuestro cuerpo para así evitar el contagio. Corticosteroides prenatales en mujeres embarazadas. Por supuesto, la recomendación de utilizarlo de la semana 24 a la semana 34 más 6 en caso de inminencia de interrupción de embarazo dentro de los próximos 7 días. Y esto debemos contemplarlo a la hora de una paciente con COVID-19. Ahora, existen casos leves donde sabemos que la paciente o tratamos su sintomatología y nos vamos a decidir interrumpir el embarazo, no debemos colocar inductores de madurez pulmonar. Bueno, vamos a dejar este video hasta aquí. Espero que con esto de alguna manera dé mi granito de arena para que todo el personal de salud tengamos algunas pautas que nos permitan de alguna manera reducir ese potencial de contagio y poder controlar esta terrible enfermedad. Esto no es cuestión de decir a mí no me va a tocar, esto le puede tocar a cualquiera y debemos estar preparados. Específicamente en el caso nuestro en Venezuela, ahorita la cantidad de casos no está tan elevado, la cantidad de muertes no son elevadas, pero debemos estar preparados ante cualquier contingencia. Y nosotros como médicos, aun cuando seamos especialistas en otras ramas, residentes de posgrado, debemos estar atentos ante el llamado y poder acudir, eso sí, siempre teniendo todas las condiciones necesarias para evitar contagiarnos de esta enfermedad. Nuestra protección no es negociable, es decir, nosotros con mucho gusto debemos estar atentos y estar prestos a atender a la paciente o las pacientes o los pacientes sintomáticos respiratorios sospechosos o que tengan esta enfermedad, pero debemos tener a disposición todos los implementos necesarios para nuestra protección. Muchas gracias por su atención, nos vemos en un próximo video, hasta pronto.